Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Le doy gracias a Dios porque han hecho tiempo para venir a este lugar, para poder seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Voy a invitar a los hermanos que están allá afuera que puedan entrar, ya que se nota algo de irreverencia cuando hay mucha gente afuera. Vamos a esperar que entren los amigos y hermanos. Bueno, gracias a Dios estamos aquí en este lugar. Vamos a iniciar otro estudio más. Así que para iniciar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Vamos a orar, arrodillémonos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque por su voluntad y su misericordia estamos en este lugar para poder aprender más de su palabra. Bendice a cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos, que podamos entender el mensaje de esta hora y poder dejar de que tu Espíritu Santo nos transforme. Gracias, Señor, por tus bendiciones y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nuestros amigos que vinieron ayer están nuevamente? Levanten la mano. ¿No se quedó ninguno? Lo que estoy observando es de que como que si más pocos vinieron hoy, va. Y no debe ser así. Pero lo importante es que hay una buena parte de hermanos para que podamos comprender y aprender más de la palabra. Quiero que se concentren, hermanos y amigos. Concentrémonos, ya que es un tema muy interesante que vamos a estudiar. El tema se titula La solución al problema del pecado. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico que pueda el tema, ya que es algo extenso. Voy a tratar de tocar solamente los puntos más importantes para que nuestros amigos puedan entender y captar el mensaje correctamente. Para saber si el pecado... Sí, más. Gracias, hermano. Arregle ahí, por favor, hermano. Más. ¿Sí se oye bien? Correcto. Está muy bien que me hayan dicho, porque necesito que este tema quede bien claro, porque vamos a profundizar en la Escritura. ¿Qué es el pecado? Vamos a leer una cita que está en 1 de Juan 3:4. Para saber si el pecado tiene solución, tenemos que saber primordialmente qué es el pecado. 1 de Juan 3:4. Dice lo siguiente, leamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Repita conmigo. El pecado es infracción de la ley. Repita. El pecado es infracción de la ley. ¿Dice eso la Biblia? Amén. ¿Estamos claros? El pecado es infracción de la ley. La palabra pecado que se está usando aquí en el idioma griego es armatía. Repita conmigo. Armatía.
que en la etimología griega significa errar al blanco. Repita conmigo, ¿qué significa pecado? Errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Y Juan aquí dice que el pecado es transgresión de la ley. Claro, hay varias palabras para referirse a pecado en el idioma griego. Tenemos la palabra anomía, que significa sin ley, que se podría traducir como pecado. Esta palabra la hallamos en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Citemos ese texto. Quiero que entendamos bien, porque esto es una clase que vamos a tener. Quiero que quede bien claro el concepto etimológico y teológico de pecado. Mire cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunto, amigos y hermanos, si ustedes saben leer. Según esto que acabamos de leer en este texto, ¿todos los milagros son de Dios? ¿Todos los exorcismos son de Dios? ¿Todos los que se dicen ser profetas son de Dios? No. Y Jesús les dirá en aquel día: apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra maldad que está aquí, si usted la busca en un diccionario Strong, es la palabra griega anomía, sin ley. O sea, esta gente se decía que era cristiana, pero rechazaban ¿qué? La anomía. Eran antinomos, eran enemigos de ¿qué? De la ley. ¿Están conmigo? Tenemos otra palabra también para pecado en el idioma griego, es adikia, que se podría traducir como infracción de la ley. Pero la que está usando Juan en 1 Juan 3:4 para pecado, infracción de la ley, es armatilla, que significa errar al blanco. Voy a leer una cita de un libro muy interesante llamado El conflicto de los siglos, página 484. Conflicto de los siglos, página 484, dice lo siguiente. Leamos. ¿Lo leen? ¿Se entiende? El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. O sea que lo que quiere decir esta cita es que a ciencia cierta no podemos explicar en una forma absoluta en sí lo que es pecado. No lo podemos explicar en una forma absoluta. Tendríamos que ser Dios. Pero sigue diciendo: excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que la palabra de Dios nos da. ¿Y cuál es? Pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Dice eso la Biblia? Amén. Es la manifestación exterior de un principio que está en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios. Pecado es transgresión de la ley. Pero ahora la pregunta es: ¿de cuál ley es que Juan está hablando? Porque acabamos de ver que Juan es categórico y diáfano. Dice: el pecado es transgresión de la ley. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de cuál ley es que Juan está hablando? Porque acabamos de observar y notar de que el pecado es transgresión de la ley. Bueno, la Biblia se explica ya sola. Vamos a notar algunos textos bíblicos que nos dicen de cuál ley se está hablando. Romanos 3:20.
Romanos 3:20. Mire qué interesante. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Vamos a leer otro texto para que lo complementemos con este. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 10. Y este texto nos va a dejar claramente definido de cuál ley se está hablando. Y vamos a notar de que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 10. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas. Esa palabra parricida son los hijos que matan a sus papás, parricida. Los matricidas, hijos que matan ¿a quiénes? A sus mamás. Para los homicidas, que matan a sus hermanos. Para los fornicarios, para los sodomitas. Fornicación es relaciones sexuales ilícitas. Sodomitas, los homosexuales. Para los secuestradores, delincuentes. Para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Si ustedes notan, estas son infracciones de los 10 mandamientos. O sea, cuando 1 Juan dice que el pecado es transgresión de la ley, está hablando de ¿cuál ley? De la ley de los 10 mandamientos, porque es la única ley que nos señala ¿qué? El pecado. ¿Estamos claros? Notemos otra cita muy interesante. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice lo siguiente. Leamos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino que por la ley. Pregunto, ¿qué nos señala la ley? El pecado. La ley es como un espejo, nos revela cuán sucio estamos. Pregunto, ¿el espejo es malo? Porque me enseña que estoy sucio. No, el espejo me está haciendo, es sincero, me está haciendo un favor. Así es la ley, me señala el pecado. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. ¿Saben cuál mandamiento está citando Pablo aquí de los 10? El 10º de Éxodo 20:17. Está citando el mandamiento que dice no codiciarás. O sea que cuando la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, está hablando de cuál ley entonces, según lo que acabamos de estudiar, de los 10 mandamientos. O sea que quebrantar cualquier mandamiento de los 10 es ¿qué? Es pecado. ¿Están aquí, amigos y hermanos? No importa qué mandamiento sea. Quebrantar uno de esos mandamientos, la Biblia dice que es ¿qué? Pecado. Aquí va lo interesante. ¿Cuál de los 10 mandamientos vale más? ¿El primero, el segundo o el tercero? Todos valen igual. ¿Saben por qué les digo eso, hermano? Porque hay muchos cristianos, entre comillas, que creen de que la salvación o la obediencia es como un restaurante, que uno va y pide lo que quiere. Saben de que para Dios es todo o nada. Vamos a leer lo que dice la Biblia respecto a eso. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12. Hay que tener cuidado con esa clase de evangelio que a la gente le dice, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Creen de que el evangelio es como un comedor donde usted pide lo que quiere. ¿Ah? No, mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿se hace qué? ¿Culpable de qué? Extraña matemática. Porque la matemática, 10 menos 1, 9. Pero para Dios, 10 menos 1, 0. Algo difícil eso, ¿va? Sí. Extraña la matemática de Dios.
Si nosotros despreciamos uno, es como que despreciamos ¿qué? Como lo comprobamos. Veamos el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerá adulterio, ¿de cuál ley está hablando? De los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, el 7º mandamiento. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho ¿qué? Transgresión de la ley. Ya eres un pecador para Dios. Y quiero decirles algo muy interesante antes de seguir, hermano. Una pregunta muy interesante y ponga atención antes de responder. ¿Nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? ¿Se dan cuenta? No me han puesto atención naditita. No han puesto atención nadita. Pregunto, ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Nacemos con la tendencia al pecado. Ahora, les voy a explicar algo bien importante. Si nacemos pecadores, entonces un homosexual está en su libre condición de decir, yo no tengo culpa de ser homosexual, yo no sé así. Y viene un ladrón y me dice también, hermano Rafael, yo no tengo culpa de ser ladrón, yo nací así. Nadie nace pecador. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que con el tiempo se desarrolla. Pero nadie es pecador por nacer con una naturaleza pecaminosa. Llegamos a ser pecadores cuando discernimos entre lo bueno y lo malo. Y es entonces donde el pecado llega a hacerse pecado, cuando hacemos algo, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Están aquí, amigos? ¿Puede un niño cometer adulterio, un bebé? ¿Están aquí? ¿Puede un bebé chiquitito matar a alguien con una pistola? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de qué. No razona. Porque el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. ¿Están aquí? Muy importante. Ahora, es bien interesante, hermanos, que tengamos el concepto de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí no somos pecadores? Esto está más difícil, va. Se la voy a poner otro poquito más difícil. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han pecado? Levanten la mano. Uy. Ya la estaba levantando yo. ¿Saben qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? Todos somos pecadores y por serlos, ¿qué es lo que nos merecemos? Romanos 6:23. Romanos 6:23, mire qué interesante lo que dice. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por transgredir la ley, ¿qué es lo que lo merecemos? Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, que dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos el cielo? ¿Cuántos lo merecemos? Nadie merece el cielo. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado ¿qué? La ley. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma de libertarlos de esa condenación? ¿Hay alguna forma de libertarlos de este salario? ¿O estamos perdidos sin fe y esperanza? ¿Hay alguna forma de volver al estado de donde cayó Adán y Eva? ¿Hay alguna forma de libertarlos de esa condenación del pecado? ¿O estamos perdidos sin fe y esperanza? ¿Puede un ladrón dejar de robar?
¿Puede un asesino dejar de matar o está perdido? No sé cuál debilidad sea la suya, no sé qué problema tendrá, no sé qué problema la atormenta. Pero ¿será que hay una solución para ese problema? ¿Será que el pecado tiene una solución o estamos perdidos? La Biblia dice que hay una solución y es solamente Cristo Jesús. ¿Qué es la ley? Ya vimos que el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a ver qué es la ley. Voy a ponerle por lo menos 2 citas. Patriarcas y Profetas, página 32. Patriarcas y Profetas, página 32, dice lo siguiente. Mire qué interesante. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter. O sea, cuando vemos la ley, estamos viendo el carácter de ¿quién? De Cristo, el carácter de Dios. La ley es un reflejo del carácter de Dios, porque en la ley está revelado lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. La ley de Dios es tan santa como Él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y la sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Notaron que el texto dice, o esa cita de ese importante libro, de que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es justo, su ley es santa, justa y buena. Dios es inmutable, que nunca cambia. ¿Su ley qué? Es inmutable, que nunca cambia. Vamos a leer otra cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 279. Un importante libro que nos ayuda a aclarar la importancia de la ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 279. Mire qué interesante. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera en ella corporificado. Qué poderosa cita. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera en ella corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de justicia y de verdad. Pregunto, ¿se puede obedecer sin Cristo? ¿Podemos vencer el pecado sin Cristo? Esta cita está diciendo que no. Sin Cristo el ser humano no puede dejar de pecar. A usted lo pueden mandar a los mejores colegios de teología, lo pueden ir a meter a un colegio de monjas y siempre para Dios va a ser un pecador, porque la única forma de que el ser humano puede dejar de pecar es cuando Cristo muere en el corazón por la fe. Tremendo. Cristo es el centro de la ley. Ahora, vamos a ver cómo la Biblia relaciona este principio. Que para dejar de quebrantar la ley es únicamente que yo me una a Cristo por la fe. Sin Cristo el ser humano no puede hacer nada. Vamos a notar este principio en muchos textos bíblicos que Juan usa en su carta. Vamos a notar. Primera de Juan 1:6. Mire qué interesante cómo dice esta cita. Primera de Juan 1:6 dice. Voy a hacer algunas preguntas y quiero que se concentren, amigos y hermanos. Me gusta que se concentren porque estas son clases. Yo me gusta que la iglesia quede bien clara de lo que estamos estudiando. Mire cómo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Aquí va la pregunta. Según ese texto, para practicar la verdad y no mentir, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Tener comunión con quién? ¿Captaron? ¿Están aquí? Mire qué interesante. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, para practicar la verdad y no mentir, ¿qué tengo que hacer primero?
tener comunión con Él. Porque si tengo comunión con Él, no voy a practicar ¿qué? La mentira. ¿Sabe por qué mucha gente miente? Porque no tiene temor a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente le gusta la mentira? Porque no tiene comunión con Dios. Noten ustedes lo interesante, que el centro es Cristo. Para yo no practicar la mentira, tengo que tener ¿qué? Comunión con Él. Vamos a leer otro ejemplo bíblico, ahí en la misma epístola de Juan. Mire qué interesante. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo le llama la Biblia? Saben de que hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero cuando se le hablan de los mandamientos, ¿qué es lo que dice? Eso fue para el tiempo antiguo. Pues entonces si fue para el tiempo antiguo, matemos y robemos. El que dice que le conoce y no guarda su mandamiento, ¿el tal qué? Es un mentiroso. Pregunto, para poder guardar los mandamientos y no ser mentiroso, ¿qué tengo que hacer primero? Según el texto, conocerle. ¿Están aquí? Sin conocer a Jesús, ¿puedo guardar los mandamientos? No. Pregunto, la gente que no quiere guardar los mandamientos, ¿conoce a Jesús? No. Según el texto, la Biblia dice que no. Porque la única forma de poder guardar los mandamientos es que conocerle. Si usted no conoce a Jesús, es imposible que pueda dejar de pecar. Otro texto bíblico. 1 Juan 2:6. 1 Juan 2:6. Mire qué interesante como dice el texto. El que dice que permanece en Él debe andar ¿cómo? Pregunto, ¿podemos imitar a Jesús? ¿Podemos imitar a Jesús? Sí. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Dentro de la iglesia adventista está surgiendo un movimiento de la nueva teología que enseña de que el ser humano es imposible que deje de pecar. Bueno, si no podemos dejar de pecar, entonces pequemos. La teología liberal. Pero la Biblia dice que en Cristo podemos vencer el pecado. Mire cómo dice el texto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunto, para andar como Él anduvo, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Él. Interesante, va. Vamos a leer otro texto para que vean este principio. Primero Juan 2:9. Mire qué interesante. Primero Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿cómo? Interesante. Pregunto, según este texto, para ya no aborrecer a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en la luz. Qué interesante, va. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Pregunto, cuando un hermano odia a otro hermano, ¿cómo anda? En tiniebla. ¿Existe eso en la iglesia, hermanos que no se quieren con otro hermano? Yo le hago una pregunta, hermano. Para matar a alguien, ¿qué tengo que hacer? Para matar a alguien, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tienes que venir al pensamiento. Correcto. ¿El pecado inicia dónde? En la mente. Pregunto, aborrecer al hermano, ¿soy un homicida cuando aborrezco a mi hermano?
estamos odiando. Correcto. Y fíjense, hermano, que nosotros lo hemos vuelto tan superficiales, tan religiosos, superficiales, que nosotros solamente creemos de que el pecado solamente es hacer acciones malas. Y sabe, hermano, que hay un pecado que no se ve, pero para Dios es muy horrible, muy horrendo, y es el pecado del orgullo que se crea aquí en la mente. Y sabe algo muy interesante, hermano, que para pecar no hay necesidad de hacer cosas malas, con solo pensarlo ya lo hice. ¿Sabe qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró en su ¿qué? En su corazón. Y voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Muchas veces yo he oído hermanos que dicen así, y yo creo que cuando se emocionan en el púlpito dicen, y eso yo lo he oído varias veces, hermanos, con ver y oír pecamos. Y así dice la Biblia, la Biblia dice que con ver y oír pecamos. ¿Cuántos han oído ustedes esa frase? Hasta en la iglesia bendita repite eso. Llevo 20 años buscando ese texto bíblico, no lo puedo hallar. Tendré que comprarme otra Biblia porque no encuentro ese texto bíblico. Que con ver y oír pecamos. Hasta blasfemia es eso. Están diciendo en otras palabras que Jesús fue pecador porque veía. Y Dios se equivocó por hacerlo los oídos y los ojos, porque con solo ver ya pecamos. Herejía. Entonces, por ver aquí a todos ustedes estoy pecando por verlo. Mire qué herejía. Jesús fue explícito. Cualquiera que mira a una mujer, ¿pero para qué? Para codiciarla. No es por ver. Pero se repite cada vez eso. Con ver y oír pecamos. Y hasta en la oración lo repiten los hermanos. Y no saben que están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque les gustan las palabras bonitas, pero no saben si tienen fundamento bíblico. Jesús fue explícito. Cualquiera que mire a una mujer, ¿pero para qué? No por verla. Yo aquí estoy viendo un montón de hermanas. Por verlas ustedes estoy pecando. Jesús fue explícito. Cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Ya adulteró en su corazón. Porque el pecado, ¿a dónde inicia? En la mente. Pregunto, para matar a alguien con una arma, ¿qué tuve que hacer primero? Pensarlo. Sí. Porque el pecado inicia en la mente. Pero la pregunta del millón es, ¿será que el pecado se puede vencer desde la raíz? ¿Es posible vencer el pecado? Hay un extremo teológico en la iglesia que dice, es imposible. Otra ala teológica dice en la iglesia, es posible. ¿A quién le creo? ¿Qué dice la Biblia? Se puede vencer cualquier problema, cualquier tendencia. Puede dejar un adúltero, puede dejar un homosexual su vicio. Y saben, hoy la ciencia que dice, no hermanos, hoy hay un gen homosexual. Los homosexuales hay que aceptarlos porque nacieron así. Blasfemia. Nadie nace homosexual, se hicieron. Nadie nace adúltero, se hicieron. Y si nacieron, ¿se puede vencer? ¿Qué dice la Biblia que se puede vencer? Sí, mire cómo dice la Biblia. Vamos a leer que la Biblia nos diga. Primera de Juan 3:9. Aquí está la solución al problema del pecado. Mire qué dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Repita. Y no puede ¿qué? Bueno, ¿a quién le creo? ¿A los teólogos o a la Biblia? Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿hay excusa para el pecado?
¿Sabe que hay hermanos que dicen así? Hermanos, no tenía otra alternativa, tuve que hacerlo. Hermano, la tentación fue tan grande, tuve que hacerlo. Excusa. No hay ninguna excusa para el pecado, porque en Cristo se puede vencer. Y no hay ninguna tentación y no hay ningún pecado tan grande que Jesús no lo pueda vencer. No importa qué problemas tengas, no importa cuál sea tu debilidad, amigo y hermano, pero en Jesús hay victoria. Y he venido en esta hora, en esta noche, para decirte que si tienes un problema, una dificultad que no la puedes vencer, yo te quiero decir en esta hora que en Cristo hay victoria. Porque la única solución al problema del pecado se llama Cristo Jesús. Sigamos leyendo el versículo 10. Mire qué dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿qué? ¿Cómo? Bueno, a mí me habían dicho que todos somos hijos de Dios. ¿Será verdad eso, que todos somos hijos de Dios? Pero ¿por qué la gente repite tantas cosas, pues? Todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. ¿Hay hijos de Dios y hijos de quién? Hijos del diablo. Si usted no ha nacido de nuevo, ¿es hijo de quién? ¿Sí o no? Yo sé que es fuerte esto, hermano, pero es lo que la Biblia dice. Yo me pudiera subir aquí en el púlpito y contarles alguna historia, algún cuento, algún chiste, pero no haría nada, pues. Yo estoy aquí para predicarte la verdad, lo que la Biblia dice, y lo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios y nuestros amigos necesitan conocer esto. Necesitan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de qué? No es de Dios. Claramente la Biblia lo dice, que la única forma de poder llegar a ser hijos de Dios es solamente por medio de la sangre preciosa de Cristo. Si usted no recibe a Jesús como su Salvador personal, usted seguirá siendo un hijo del diablo y nunca podrá dejar de pecar y nunca podrá vencer cualquier debilidad de carácter y cualquier pecado o tendencia por el cual está luchando. Mire cómo dice esta última cita. Conflicto de los siglos, página 461. Esta cita es muy interesante. Nos dice en una forma clara, tajante y diáfana la única solución al problema del pecado. Mire qué dice. La ley, ahí dice rey, pero era la ley. La ley revela a los hombres sus pecados, pero no dispone ningún remedio mientras promete vida al que obedece. Pregunto, ¿la ley puede salvar a alguien? ¿Cuál es la función de la ley según lo que acabamos de ver? Señalar el pecado y condenar. ¿Sí? ¿A quiénes condena la ley? A los transgresores. ¿Estamos de acuerdo? Declara que la muerte es lo que toca al transgresor. Pregunto, ¿qué es lo que lo merecemos? ¿Por qué? Por ser pecadores y transgresores de la ley. Mire qué dice. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Repita, ¿quién es el único? Cristo Jesús. Esto se llama justificación por la fe en la escatología. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. ¿Qué tenemos que hacer para que Cristo lo liberte? Hay una condición. Mire qué dice. Debe arrepentirse ante Dios. ¿Arrepentirse de qué? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Mire qué interesante. Y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Sabe qué significa eso? Que así como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. O sea que la nueva teología quedó tirada al suelo, que no podemos vencer. Y mire cómo dice. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual le clama Abba, Padre. Solamente en Cristo existe victoria para dejar de pecar. Hermanos,
Qué preciosa esperanza, qué preciosa promesa que tenemos en la Sagrada Escritura, que hay solución para el problema del pecado. No importa qué hondo hayamos llegado. Hay gente que dice, no, yo no creo que Dios me perdone por lo que soy o por lo que he hecho. Pero quiero decirte, amigo y hermano, que si tú te arrepientes de todo tu corazón, Jesús te convierte en una nueva criatura y llegarás a ser un hijo de Dios en esta noche. Yo quiero ver a nuestros amigos en esta hora, puestos en pie, que quieren decirle a Jesús, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ver a nuestros amigos. Quiero que se pongan de pie nuestros amigos. No tengan vergüenza, amigos. Pónganse de pie. Si usted verdaderamente quiere vencer el pecado, si usted quiere ser un hijo de Dios, yo quiero que se ponga en pie. Quiero orar por usted. Aquí donde deben de estar trabajando los diáconos y los ancianos, mire, invitando a nuestros amigos que se puedan parar, animándole a nuestros amigos. Los diáconos, ¿dónde están los diáconos aquí? Ya tengo días de no ver a los diáconos. Quiero orar por ustedes, amigos y hermanos. Amén, cuando dicen amén. Nuestros amigos, quiero que se paren nuestros amigos. Yo me siento satisfecho cuando veo a nuestros amigos, me lleno de alegría en ver de que todavía hay gente que quiere conocer el Evangelio de Jesús. Tenemos 2, 4, 5, 6, 7. Otro amigo. 7 o 8. Otro amigo. Quiero orar por usted. No tenga vergüenza, no se avergüence de esto. Párese, quiero orar por usted. 10 amigos tenemos. 10 parados, pero hay más amigos. ¿Han venido más amigos? Sí, bueno, me alegro mucho. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestros amigos. 12 amigos. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestros amigos. ¿Han comprendido el tema? ¿Han comprendido? ¿Está claro el tema? ¿Ustedes creen que con la ayuda de Jesús podemos vencer el pecado, según lo que hemos estudiado? ¿Podemos tener victoria en el nombre de Jesús? ¿O es imposible? Es imposible. ¿O nuestro caso está perdido? ¿O hay victoria en Cristo? ¿Qué dicen ustedes, nuestros amigos? Amén. Yo quiero orar por nuestros amigos. Voy a orar por nuestros amigos y después voy a invitar a la iglesia para que oremos en general. Yo voy a orar por nuestros amigos en este momento para que Dios haga una obra en ellos. Vamos a orar. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque aún tu Espíritu Santo está en esta tierra trabajando en los corazones de las personas. Y esta es una evidencia más de que tú estás llamando a muchas personas antes de que cierre la puerta de la gracia. Bendice, Señor, a nuestros amigos. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan reconocer su pecaminosidad y puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Ten misericordia de nuestros amigos. Tú lo sabes quiénes son. Ellos están parados, algunos no. Pero te pedimos en una forma especial por nuestros amigos, para que ellos puedan reconocer y arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitar a la iglesia, hermanos, a que se ponga de pie, a toda la iglesia. Vamos a cantar el himno y después vamos a orar para despedirlo.